Cierra los ojos por un instante. Ahora dime, ¿cómo sobrevivirías si el mundo entero fuera frío, hambre y silencio? Imagina despertar todos los días sin paredes, sin calefacción, sin comida garantizada. Imagina respirar un aire tan helado que cada inspiración quema por dentro. Imagina saber que un error, solo uno, puede significar la muerte antes del atardecer. Ese era el mundo de los hombres de las cavernas durante la última edad de hielo. Nada de comodidad, nada de elecciones. La vida no era difícil, era implacable. El hielo dominaba vastas tierras. Bosques enteros desaparecieron. Los animales migraron o murieron. El viento cortaba la piel como cuchillas invisibles. Por la noche la oscuridad no traía descanso. Traía miedo. Miedo a los depredadores, al frío, al hambre y al día siguiente. Ahora imagina esto. No estás solo. Hay una pequeña tribu a tu alrededor. Niños débiles, ancianos lentos, personas que dependen de ti para sobrevivir. Cada decisión tuya afecta a todos. Y aquí está la verdad incómoda que casi nadie cuenta. Los hombres de las cavernas no sobrevivieron por ser fuertes. Sobrevivieron porque aprendieron a pensar de una manera que casi hemos olvidado. El primer desafío no era el frío, era el tiempo. El invierno no avisaba cuándo llegaría. No había calendario, no había pronóstico. Solo señales sutiles, cambios en el viento, en el comportamiento de los animales, en el cielo. Quien no aprendía a leer esas señales, moría. Observaban todo. El silencio excesivo del bosque, la desaparición de ciertas aves, el grosor del hielo en los ríos. Esos detalles marcaban la diferencia entre vivir y desaparecer. Cuando percibían que el frío extremo se acercaba, comenzaba la carrera más importante del año. Almacenar energía antes de que el mundo se congelara. Cazar no era deporte, era urgencia. Cada animal abatido debía aprovecharse por completo. Carne, grasa, huesos, piel. Nada se desperdiciaba. El desperdicio era una sentencia de muerte aplazada. Pero cazar en la edad de hielo no era heroico. Era brutal. Imagina enfrentarte a un animal mucho más grande que tú, con lanzas rudimentarias, sobre un suelo resbaladizo, con el cuerpo ya cansado y el estómago vacío. Un error de cálculo, y no regresabas a la cueva. Por eso cazaban juntos, planeaban, cercaban, esperaban el momento exacto. La supervivencia no premiaba al más fuerte, premiaba al más paciente. Por la noche, dentro de las cavernas, el fuego era más que calor, era seguridad, era unión, era esperanza. El fuego alejaba a los depredadores, secaba las pieles, cocinaba los alimentos y mantenía algo aún más importante, la mente viva. Alrededor de las llamas se contaban historias, no por entretenimiento, sino por aprendizaje. Historias de errores fatales, historias de cacerías exitosas, historias que enseñaban sin necesidad de explicar. Los niños aprendían escuchando, los adultos reforzaban recordando, y así el conocimiento sobrevivía, incluso cuando muchos no sobrevivían. Pero el frío aumentaba, los días se acortaban, la comida empezaba a escasear, y entonces surgía la decisión más difícil de todas. La decisión no se anunciaba en voz alta, simplemente aparecía en las miradas. Cuando la comida comenzaba a faltar, la tribu entendía una verdad cruel. No era posible salvar a todos. Y aquí reside uno de los mayores choques para la mente moderna. Sobrevivir en la última edad de hielo exigía decisiones que hoy parecen impensables. Los más débiles lo sentían primero. Los enfermos retrasaban al grupo. Los muy ancianos ya no podían seguir largas migraciones. Pero antes de que imagines un abandono frío y sin sentimientos, entiende esto. Esas personas eran profundamente valoradas. Los ancianos guardaban el conocimiento. Sabían dónde el sol golpeaba menos, dónde el viento cortaba más, qué raíces aún nacían bajo la nieve. Mientras podían enseñar, eran protegidos. Cuando ya no podían, el silencio se apoderaba de todo. La tribu se movía, siempre se movía. Quedarse quieto era morir lentamente. Seguían a las manadas, leían el terreno, buscaban cavernas más profundas, protegidas del viento.
Una buena caverna podía significar meses de vida. Una caverna mala podía convertirse en una trampa congelada. Dentro de esas cavernas, el cuerpo humano comenzaba a adaptarse. Dormían juntos, pegados, compartiendo calor. Se cubrían con varias capas de piel animal. Untaban grasa en el cuerpo para reducir la pérdida de calor. Cada detalle tenía un motivo. Nada era aleatorio. Y entonces llegaba el hambre real. La que no duele solo en el estómago, duele en la mente. Días sin casa, nieve cubriéndolo todo. Niños llorando en silencio, demasiado débiles incluso para llorar fuerte. En esos momentos recurrían a lo que casi nadie menciona. El cerebro era el arma más poderosa. Rompían huesos antiguos para extraer el último rastro de tuétano. Cocinaban cuero endurecido hasta volverlo algo masticable. Mezclaban raíces amargas con grasa animal para engañar al cuerpo y seguir caminando. Nada de esto era sabroso, pero todo eso mantenía a alguien con vida por un día más. Y un día, en aquella realidad, lo era todo. El miedo también necesitaba ser controlado. El pánico mataba más rápido que el frío. Por eso surgían rituales. Pinturas en las paredes, marcas en el cuerpo. No era arte por vanidad, era una forma de dar sentido al caos. Cuando crees que hay algo más grande observándote, aguantas más, caminas más, resistes más. La mente necesitaba creer que aquel sufrimiento tenía un propósito. Y mientras el hielo avanzaba afuera, algo silencioso ocurría dentro de la tribu. Estaban cambiando, no solo físicamente, sino emocionalmente, aprendiendo a cooperar más, a compartir más, a confiar más, porque en la edad de hielo el ego no sobrevivía. Y entonces ocurrió un error, un pequeño error, casi invisible, pero suficiente para poner a toda la tribu en riesgo. El error no fue una gran decisión, fue algo simple, algo humano, un rastro mal interpretado. Creyeron que la manada había seguido hacia el valle. Las señales estaban allí, huellas en la nieve, ramas rotas, excrementos aún frescos. Todo indicaba alimento justo adelante. La tribu decidió arriesgarse. El estómago hablaba más alto que el miedo, pero el valle era una trampa. El viento descendía con fuerza, empujando el frío hasta los huesos. La nieve era más profunda de lo que parecía. Cada paso drenaba energía, y entonces se dieron cuenta, demasiado tarde. Los animales no estaban allí. Habían seguido otro camino, más alto, más seguro, fuera de su alcance ahora. El pánico intentó surgir, pero el pánico era muerte. El líder de la tribu, no el más fuerte sino el más atento, ordenó silencio. Necesitaban ahorrar calor, ahorrar energía, ahorrar esperanza. Gritar no traería comida. Correr solo aceleraría el final. Improvisaron un refugio con piedras, ramas y pieles. Un refugio frágil, pero suficiente para romper el viento. El fuego fue reavivado con lo poco que quedaba de fuerza. Chispas pequeñas, casi tímidas, pero vivas. La noche llegó pesada. El frío parecía un ser vivo, presionando, probando, esperando a que alguien flaqueara. Cada persona allí libraba una batalla invisible contra su propio cuerpo, que suplicaba descanso. Y fue en ese momento cuando ocurrió algo esencial. Comenzaron a compartir historias. No por tradición, sino por supervivencia. Hablar mantenía la mente despierta, mantenía el cuerpo alerta. Un hombre contó cómo casi murió años atrás, atrapado bajo el hielo de un río. Una mujer habló de la primera casa exitosa de su hijo. Historias simples, reales, humanas. El cerebro, distraído, olvidaba por instantes el frío. Al amanecer, dos no despertaron. No hubo gritos, no hubo desesperación, hubo respeto. La tribu permaneció en silencio durante largos minutos. Sabían que quedarse allí demasiado tiempo pondría a todos en riesgo. El dolor necesitaba caminar junto a ellos. Los cuerpos fueron cubiertos, las manos tocadas por última vez, y la caminata se reanudó. El sol subía débil en el cielo cuando apareció una nueva señal, casi imperceptible. Un detalle que solo ojos entrenados notarían. La nieve estaba menos dura. Pequeñas marcas frescas indicaban movimiento reciente. Esperanza. Siguieron con cuidado. Cada paso ahora era una apuesta.
Y entonces oyeron el sonido más deseado de aquel mundo congelado, el eco distante de una manada en movimiento. Pero había un problema. No eran los únicos cazadores. Otros humanos estaban allí. Y cuando la comida escasea, el verdadero peligro no viene del hielo. El encuentro nunca comenzaba con palabras, comenzaba con miradas. Al otro lado del valle, siluetas humanas se movían despacio, tan hambrientas como ellos, tan desesperadas como ellos. No eran monstruos, eran reflejos. Personas que habían pasado por las mismas pérdidas, el mismo frío, las mismas decisiones imposibles. En ese instante, los hombres de las cavernas comprendieron algo que atravesaría milenios. Sobrevivir no era solo vencer a la naturaleza, sino decidir en quién te conviertes cuando todo falta. Atacar podía garantizar comida hoy y guerra mañana. Cooperar podía salvar vidas, o ponerlas todas en riesgo. La decisión no fue tomada por la fuerza, sino por la memoria. Recordaron las noches alrededor del fuego, las historias, las pérdidas, cuán caro costaba cada error, y eligieron retirarse. La manada pasaría, otras vendrían. El invierno algún día cedería, pero la tribu solo sobreviviría si seguía siendo una tribu. Así fue como los hombres de las cavernas realmente sobrevivieron a la última edad de hielo. No solo con lanzas y fuego, sino con observación, cooperación, sacrificio y decisiones difíciles que casi nunca aparecen en los libros.